Descalifican las Fuerzas Armadas la propuesta del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, para otorgar amnistía a integrantes del crimen organizado. Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de Marina, Vidal Soberón, coincidieron en que esto no es lo más conveniente para el país, ya que los criminales han hecho daño y matado a miles de mexicanos. Pide Naciones Unidas al Senado no aprobar la Ley de Seguridad Interior. Por su parte, organizaciones sociales hicieron un llamado a la Cámara Alta a abrir un diálogo nacional a favor de instituciones de seguridad pública y justicia civiles, profesionales y sujetas a rendición de cuentas. Cierran filas en el PRD para que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, sea el candidato que impulse el Frente Ciudadano por México. Ciudad TV 21.2, el canal de la Asamblea, presenta La Ciudad y el Mundo, con Vianey Fernández. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este primer lunes de diciembre, ya casi es final de año. Esta es la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo, yo soy Vianey Fernández, saludo con mucho gusto a mi compañera Lupita García Girón. Lupita, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vianey? Muy buenas noches. Y bueno, ya se siente la Navidad, el espíritu navideño, todo lo que da. Y quédese con nosotros que tenemos la información más relevante surgida hasta el momento. Ya todos estamos listos en el 21.2, la señal del canal de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Lo invito a conocer lo que ya es noticia. Arrancamos con un resumen informativo. Llueven críticas a la propuesta del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de dar amnistía a líderes del narcotráfico para garantizar la paz en el país. El vocero de la presidencia, Eduardo Sánchez, señaló que México necesita que se cumpla la ley y se haga justicia. Mientras tanto, el precandidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, indicó que la propuesta niega de facto el proceso de justicia para las víctimas de la delincuencia organizada, mientras que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, advirtió que se abriría la puerta para aceptar un narcoestado. Pide Naciones Unidas al Senado que no apruebe la Ley de Seguridad Interior. En una carta enviada al presidente de la mesa directiva, Ernesto Cordero, y a la Junta de Coordinación Política, expone 14 puntos preocupantes del proyecto a discutir, el cual fue avalado por la Cámara de Diputados la semana pasada. Y organizaciones no gubernamentales advirtieron que con la aprobación de la Ley de Seguridad Interior se podría utilizar la fuerza militar contra manifestaciones en rechazo a los resultados de las elecciones de 2018. Y la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales, señaló que el frente aún está de pie y que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, tiene el mejor perfil para encabezarlo. Vemos efectivamente en la figura del jefe de gobierno una presencia que puede fortalecer al frente. Y nos parece que esa es la forma con la que el PRD puede contribuir de manera importante al propio frente, además con unidad. Reclama el PAN el derecho de postular al candidato presidencial del Frente Ciudadano por México. Esto luego de que el PRD destapara prácticamente a Miguel Ángel Mancera. El presidente Enrique Peña Nieto informó que los daños en unidades médicas por los sismos de septiembre pasado aumentaron a 5,000 millones de pesos. Pues es afortunado que esta infraestructura hubiese estado asegurada, con lo cual la inversión que habrá de demandar de casi 5,000 millones de pesos será apoyada precisamente por los seguros que tenían contratadas estas instalaciones. Emite la Interpol ficha roja para localizar a la dueña del colegio Enrique Rebsamen, Mónica García Villegas, quien es requerida por un juez por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo. Uno de los vagones del tren interurbano que será inaugurado en 2018 fue grafiteado por ambos lados en el tramo a Toluca. Una mujer de 25 años fue detenida en la terminal de autobuses de San Lázaro, pues había viajado con el cadáver de su hijo desde Puebla a la Ciudad de México. Mire qué historia, la mujer llevaba al menor de 3 años de edad dentro de una bolsa de plástico envuelto en cobijas que sostenía con un rebozo.
En Chihuahua captan en video el momento en que un hombre armado ejecuta al director de Seguridad Pública del municipio de Casas Grandes, Marco Antonio López Chávez. En el lugar fueron asegurados un rifle AR-15 y 2 pistolas que la víctima traía a cargo. Al menos 3 muertos, entre ellos un marino, dejó un enfrentamiento entre un grupo armado y elementos de la Secretaría de Marina en los límites de Zapotlanejo y Tonalá, esto en Jalisco. En la Asamblea Legislativa, el coordinador de Morena, César Cravioto, señaló que el presupuesto que se pretende aprobar para 2018 en la Ciudad de México es un insulto para los damnificados por el sismo del pasado 19 de septiembre. O sea, para los diputados sí hay dinero, pero para los damnificados por el sismo no hay dinero. La Corte Suprema de Estados Unidos avaló la prohibición para viajar a la Unión Americana a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, además de Corea del Norte y algunos funcionarios de Venezuela. Esta es una propuesta de Donald Trump. Muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros, bien informados en esta, la tercera emisión de La Ciudad y el Mundo. Mire, uno de los protagonistas del fin de semana fue sin duda Andrés Manuel López Obrador, después del planteamiento que hizo de otorgar amnistía a los líderes del narcotráfico, a los cárteles de la droga. Bueno, pues las Fuerzas Armadas descalificaron la propuesta del líder nacional de Morena y aspirante a la presidencia de la República. Los secretarios de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y de la Marina, Vidal Soberón, coincidieron en que esto no es lo más conveniente para el país, ya que los criminales han hecho daño y matado a miles de mexicanos. Luego de la propuesta del tabasqueño, el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, aseguró que nuestro país necesita que se cumpla la ley. Pilar Telles nos tiene los detalles. Lo que México necesita es que se cumpla la ley. Así lo aseguró el vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, luego de que Andrés Manuel López Obrador propusiera dar amnistía al crimen organizado, pues dijo, la guerra contra el narcotráfico es un error. En entrevista, Sánchez enfatizó que los mexicanos deben saber que si se viola la ley, no existe la posibilidad de eludir el castigo y que no hay que equivocarse, pues México tiene que lograr que la justicia se haga. En tanto, destacó avances en materia de seguridad durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto, como las leyes de seguridad interior y de mando único, que sientan las bases para brindar las garantías que la población demanda y fortalecen las policías locales. En La Ciudad y el Mundo, Pilar Telles. Y esto fue lo que dijo el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera sobre la propuesta de Morena. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera criticó la propuesta hecha por el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de dar amnistía a los líderes del narcotráfico como vía de pacificación del país. En conferencia de prensa, el mandatario capitalino señaló que tal medida convertiría a México en un narcoestado. Si tú planteas una amnistía en este sentido, pues estás aceptando prácticamente un narcoestado. Y eso no se puede. Me parece a mí que no se puede hacer. La amnistía quiere decir una ley del olvido. El jefe de gobierno indicó que para dar una amnistía a los narcotraficantes, primero se tendría que dejar de considerar como delito sus actividades, es decir, implicaría la legalización de las drogas en todo el país. La ley que sanciona las conductas relacionadas con el narcotráfico no puede hacer distinciones en materia de los capos. Tendrías que hacer prácticamente pues una transformación legislativa y que dejara de ser delito. Entonces, lo primero que tendrías que hacer es legalizar todas las drogas en el país. Me parece que es algo que no se analizó, que no se meditó bien. Mancera Espinosa también señaló que el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador va en contra de toda política nacional e internacional contra las drogas, por lo que no tiene ni pies ni cabeza. En La Ciudad y el Mundo, Vianey Fernández.
El precandidato del PRI a la presidencia de la República, José Antonio Meade, consideró que la propuesta del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, de dar amnistía a los líderes del narcotráfico para garantizar la paz en el país, niega de facto el proceso de justicia para las víctimas de la delincuencia organizada. Meade Curibreña señaló que plantear la denegación de justicia como principio de política pública es un error, porque niega de facto el proceso de justicia para quienes han sido víctimas de la delincuencia organizada. Esto lo dijo durante su discurso en el registro a la precandidatura del PRI a la presidencia de la República, realizada, por cierto, este domingo. Es este evento en el que usted tiene en pantalla, en el que con bombo y platillo se realizó el registro del exsecretario de Hacienda y Crédito Público al tricolor. Lupita. Mientras tanto, para el presidente del PAN, Ricardo Anaya, la propuesta del líder y aspirante de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, es una locura que no ha funcionado en otros países como Colombia. A través de su cuenta de Twitter, la ex primera dama y ahora aspirante a la candidatura presidencial independiente, Margarita Zavala, afirmó que tanto José Antonio Meade, precandidato del PRI a la presidencia, como López Obrador, perdonarán a la corrupción y al narcotráfico, dejando al país en un peor estado, puesto que se dispararía la inseguridad y otros aspectos. La expanista aseguró que durante su gobierno hará una cárcel especial para los corruptos y criminales, porque son quienes más han dañado a nuestro país. Por supuesto, Margarita Zavala aprovechó la polémica que se generó en torno al planteamiento de que López Obrador hizo justo en Guerrero, una de las entidades más azotadas por el crimen organizado, pero también la respuesta que causó muchísima polémica, la respuesta de José Antonio Meade a un periodista del diario El País, cuando le preguntó específicamente si él, una vez llegando a la presidencia de la República, si es que gana los comicios de 2018, estaría listo, haría exactamente, pues podría sancionar a los corruptos de la administración anterior, es decir, a los corruptos, a quienes hayan cometido actos de corrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto, a lo que después de una vaga respuesta José Antonio Meade dijo, pues es que una pregunta así no tendría que caber en un esquema como en el que estamos. Hay que cambiar el esquema. Es decir, huye un poco del cuestionamiento del periodista del diario El País, Lupita, y estas dos, prácticamente con estas dos respuestas, tanto de Andrés Manuel López Obrador como del exsecretario de Hacienda y Crédito Público, pues se convirtieron en los protagonistas del fin de semana, y ahí Margarita Zavala en su cuenta de Twitter, pues lo capitaliza, digámoslo así, Lupita. Así es, los dos le sacan la vuelta a la pregunta en sí. Y hablando precisamente del PRI, el coordinador del tricolor en la Cámara de Diputados, César Camacho, calificó de propuesta sin sentido la idea del presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. El legislador federal señaló que esta propuesta revela el desconocimiento del tabasqueño sobre la Constitución. Así lo dijo. Me parece absolutamente superficial, me parece un sinsentido e insisto, acredita o desconocimiento de la Constitución y la ley, o simplemente es una manera de llamar la atención. Yo quisiera pensar en el punto de vista de las víctimas que han sido sujetas de estos crímenes abominables, a ver si están dispuestos a generar una amnistía que sencillamente se convertiría en una injusticia. Y el dirigente del Sol Azteca en la Ciudad de México, Raúl Flores, también respondió así a la propuesta del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿Ignora Andrés Manuel que el narco esclaviza gente? ¿Ignora Andrés Manuel que el narco ha permeado instituciones de policía? No puede ser una solución tan simple, perdónenme la expresión, tan estúpida como esta que nos está dando o que está tratando de proponer, porque la amnistía es la claudicación del Estado mexicano frente al horror que significa el narco.
Vamos a hacer una breve pausa, pero al regresar estaremos hablando con un experto en seguridad y en temas de narcotráfico. ¿Se trata de una propuesta viable, la amnistía que plantea López Obrador, o es solo un fin electorero? Volvemos en 3 minutos.